La guerra silenciosa de la corona, la rebelión de la princesa Ana y la fractura interna que sacude a la monarquía británica. Durante décadas, la figura de Princess Anne ha sido sinónimo de disciplina, lealtad y silencio institucional. La llamada princesa real ha observado tormentas mediáticas, escándalos familiares y crisis de reputación sin alterar jamás su compostura pública. Sin embargo, según fuentes cercanas al entorno palaciego, ese silencio, que siempre fue interpretado como fortaleza, se habría quebrado de manera abrupta, provocando una de las tensiones internas más delicadas que recuerda la monarquía británica en los últimos años. Lo que comenzó como rumores discretos en los pasillos de Buckingham Palace terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo, con acusaciones que algunos describen como devastadoras para la estabilidad interna de la institución. Y en el centro de la tormenta no solo estaría Ana, sino también Sophie, Duchess of Edinburgh, y la reina consorte Queen Camilla. El estallido de una lealtad herida, de acuerdo con testimonios recogidos por observadores reales, la princesa Ana convocó una reunión privada con sus colaboradores más cercanos. No fue un encuentro rutinario ni protocolario. Quienes estuvieron presentes aseguran que su tono fue firme, medido y, al mismo tiempo, cargado de una indignación inusual en ella. Las palabras que habrían resonado en aquella sala fueron tajantes. No se trataba, según su interpretación, de simples desacuerdos estratégicos o diferencias de criterio. Se hablaba de traición, de una maniobra calculada, de una reorganización silenciosa, de influencias dentro del núcleo de poder. Para comprender la magnitud de esa reacción, es necesario recordar que Ana ha sido tradicionalmente una defensora férrea de la jerarquía, del deber y de la discreción como pilares del sistema monárquico. Cualquier movimiento que sugiera ambición personal por encima de la estructura institucional es, en su código, una amenaza directa al equilibrio de la corona. El supuesto eje Sophie-Camilla. El foco de la confrontación habría recaído sobre Sophie, duquesa de Edimburgo. Siempre percibida como diplomática, eficiente y cercana a los sectores más modernos de la institución, Sophie habría mantenido, según las versiones internas, reuniones no oficiales con colaboradores de la reina consorte. Algunas de estas citas, presuntamente celebradas en dependencias vinculadas a Clarence House, no habrían figurado en agendas públicas ni en los informes habituales de coordinación. En el papel, encuentros informales. En la práctica, según quienes los cuestionan, conversaciones estratégicas sobre visibilidad, posicionamiento y proyección pública. Se habla incluso de intercambios digitales, mensajes y correos electrónicos, que apuntarían a un esfuerzo coordinado por redefinir equilibrios internos. ¿Quién representa qué? ¿Quién asume mayor protagonismo? ¿Y quién consolida influencia en el círculo más próximo a la reina consorte? Para los sectores más tradicionales, este tipo de dinámica sería percibido como una mutación peligrosa del modelo clásico, donde los roles están delimitados por precedencia, antigüedad y función institucional. Para otros, en cambio, se trataría simplemente de adaptación y modernización en tiempos de escrutinio mediático constante. La advertencia a la reina consorte. Uno de los episodios más comentados en círculos internos habría sido la advertencia directa de Ana a la reina consorte. Lejos de un enfrentamiento público, se habría tratado de una conversación privada en la que la princesa pidió neutralidad. Según las versiones recogidas, el mensaje fue claro. Alinearse explícitamente con una facción podía desencadenar consecuencias irreversibles en la cohesión familiar. Sin embargo, todo indica que Camilla ya había establecido una relación de colaboración estrecha con Sophie, basada en confianza y objetivos compartidos. Este punto es crucial. No se trata de un conflicto personal, sino de una disputa por el modelo de gobernanza interna. ¿Debe prevalecer la tradición estricta o adaptarse la institución a nuevas dinámicas de influencia y comunicación? El llamado Windsor Whisper Network, entre el personal de Palacio, comenzó a circular un término que sintetiza la percepción de algunos funcionarios, el Windsor Whisper Network. Una red de susurros, intercambios discretos y alianzas que, lejos de la formalidad ceremonial, buscaría consolidar poder de manera silenciosa. Según un asesor de alto nivel, Sophie habría ofrecido algo más que cercanía. Información estratégica, comentarios sobre agendas, percepción pública de otros miembros de la familia y vulnerabilidades mediáticas. A cambio, aspiraría a mayor protagonismo, visibilidad institucional y un papel reforzado en el círculo íntimo de la reina consorte. Para quienes defienden la iniciativa, esto sería simple inteligencia política. Para quienes la critican, un desafío directo a la ética no escrita de la monarquía. El impacto en la imagen pública. Aunque el conflicto se desarrolla principalmente en el ámbito privado,
Algunos expertos en lenguaje corporal y protocolo han señalado gestos reveladores en actos oficiales. Miradas cómplices entre Sophie y Camila, conversaciones breves en segundo plano, una sincronización creciente en apariciones públicas. En contraste, la princesa Ana ha mantenido una presencia más sobria, casi distante, reforzando su imagen de guardiana de la estructura clásica. La tensión no ha estallado en declaraciones públicas, pero la percepción de fractura ya circula en medios y redes sociales. Y en una institución cuya legitimidad depende en gran medida de la unidad simbólica, la mera sospecha de división puede tener efectos corrosivos. Tradición frente a estrategia. Lo que está en juego no es únicamente una disputa interpersonal. Es una discusión profunda sobre la supervivencia y la evolución de la corona. La princesa Ana representa la continuidad rígida, deber antes que ambición, estructura antes que protagonismo. Sophie, en cambio, encarnaría una lectura más contemporánea del rol real. Influencia, estrategia mediática y adaptación constante. La reina consorte, situada en medio de ambas corrientes, se convierte en el eje de equilibrio o desequilibrio. Su respaldo puede consolidar un nuevo bloque de poder o intensificar la sensación de ruptura. Una alianza estratégica, no sentimental. La relación entre Camila y Sophie nunca fue descrita como una amistad íntima. Más bien, fue entendida como una convergencia de intereses. Sophie, esposa del príncipe Eduardo, había cultivado durante años una imagen de discreción, profesionalismo y lealtad inquebrantable. En un momento en que la monarquía necesitaba estabilidad y una figura diplomática menos polarizante, ella parecía la candidata ideal. Según diversas fuentes, Camila comenzó a reposicionar cuidadosamente el foco mediático y protocolario. Algunas apariciones de alto perfil fueron canceladas sin explicación. Invitaciones que tradicionalmente llegaban a ciertos miembros de la familia simplemente dejaron de enviarse. Entre las más afectadas por estos movimientos se encontraban la princesa Ana y la entonces princesa de Gales, Catherine. El público apenas percibió estos cambios. Pero dentro de los muros del palacio, la señal era inequívoca. Se estaban redibujando las líneas del poder. El ascenso de Sophie como rostro amable, Sofía comenzó a asumir un papel cada vez más visible ante dignatarios internacionales y representantes de la Commonwealth. Se la presentó como el rostro diplomático, empático y moderno de la institución. Para algunos funcionarios senior, esta evolución era lógica. La monarquía necesitaba adaptarse. Para otros, en cambio, era una consolidación de poder cuidadosamente orquestada. Los rumores crecieron cuando trascendió información sobre un almuerzo privado organizado por Camila. Aunque fue presentado como un encuentro informal, las notas filtradas mencionaban conceptos como liderazgo de nueva generación, visibilidad selectiva y blindaje del futuro de la monarquía. Para la princesa Ana, aquello no era una charla teórica, era planificación estratégica, la advertencia que sacudió al rey. Conocida por su disciplina férrea y su compromiso absoluto con el deber, Ana rara vez protagoniza confrontaciones públicas. Sin embargo, según fuentes internas, decidió llevar sus preocupaciones directamente ante su hermano, el rey. «Estás perdiendo el control de tu propia corte», le habría dicho en un intercambio tan directo que dejó al monarca sin palabras. No se trataba solo de funciones protocolares. Para Ana, estaba en juego la lealtad institucional y el respeto a la tradición. Desde su perspectiva, Camila ya no actuaba como una figura de apoyo, sino como una estratega que escribía su propia narrativa, con Sophie como pieza central. El momento de ruptura, el punto de quiebre, llegó durante una reunión estratégica destinada a definir los compromisos públicos de la próxima temporada. Testigos describen a Ana como inusualmente tensa. Cuando el nombre de Sophie volvió a surgir para asumir nuevas responsabilidades de alto perfil, la princesa se levantó y pronunció una frase que resonó en la sala. «Esto ya no es una familia, es una máquina». Y se marchó. No fue una salida impulsiva, fue un acto de desafío calculado. Incluso el rey, según trascendió, intentó seguirla, pero recibió el mensaje de que no deseaba interrupciones. En el rígido universo de la monarquía británica, los gestos silenciosos suelen ser los más elocuentes. El acercamiento con Catherine. Días después, Ana mantuvo una reunión privada y discreta con Catherine. El encuentro, no programado oficialmente, fue interpretado como un movimiento de realineamiento interno. Según fuentes cercanas, Ana habría sido clara. Es momento de trazar una línea que no puedan cruzar sin consecuencias. Esa línea no respondía a ambiciones personales, sino a principios. Desde entonces, Ana ordenó a su equipo cortar toda coordinación con la oficina de Sophie. Proyectos compartidos fueron cancelados de la noche a la mañana. El gesto más simbólico
fue la retirada silenciosa de su apoyo a una organización benéfica que ambas patrocinaban. Sin comunicado oficial, sin explicaciones públicas, solo la desaparición de su nombre en la lista de patronazgos. La prensa comenzó a notar la frialdad evidente entre ambas en actos públicos. Donde antes había cordialidad protocolaria, ahora había distancia glacial. El documento que cambió todo. Sin embargo, Ana sabía que necesitaba algo más que intuiciones, y entonces apareció un documento. Una carta privada escrita por Sophie, dirigida a una figura real inesperada. El contenido, según quienes aseguran haberlo visto, era tan personal y estratégico que eliminaba cualquier posibilidad de malentendido. No se trataba de una discrepancia menor, era evidencia de maniobras destinadas a influir en futuras estructuras de poder. En el ecosistema monárquico, donde cada palabra pesa y cada gesto se mide, una correspondencia privada puede convertirse en dinamita institucional. ¿Evolución o golpe silencioso? La pregunta central sigue siendo si lo ocurrido responde a una modernización necesaria o a una consolidación calculada del poder. Los defensores de Camila sostienen que la monarquía enfrenta una era de escrutinio sin precedentes y que requiere rostros diplomáticos que conecten con nuevas generaciones y contextos internacionales. Sus críticos, en cambio, ven en esta estrategia una maniobra para blindar su influencia más allá de lo ceremonial. Lo cierto es que la reina consorte, considerada durante años una figura secundaria, ha demostrado una capacidad política que incluso rivaliza con la del propio monarca en ciertos círculos internos. El origen de la ruptura. Una carta con intención. Nadie sabe con certeza cómo la princesa Ana obtuvo la carta. Algunas versiones apuntan a un asistente de confianza que la habría encontrado mientras organizaba archivos antiguos. Otras sostienen que fue entregada deliberadamente por alguien del círculo cercano de Camila, quizá un informante cansado de silencios estratégicos. Lo que sí es claro es el impacto que produjo. La misiva, escrita de puño y letra por Sophie y dirigida a uno de los asesores más cercanos de Camila, estaba fechada mucho antes de que la tensión entre ambas figuras se hiciera evidente ante la opinión pública. No contenía insultos ni ataques explícitos. Su fuerza residía en la precisión quirúrgica del lenguaje. Sophie hablaba de la necesidad de transicionar la monarquía hacia una nueva generación. Describía, sin nombrarla directamente, a una figura perteneciente a la vieja guardia que debía ser elegantemente marginada. Para Ana, el mensaje era inequívoco, pero la frase que más la habría herido no era estratégica, sino emocional. Ya no estoy dispuesta a sentarme en la segunda mesa. Esa línea revelaba algo más profundo que una discrepancia institucional. Mostraba ambición, deseo, una voluntad de ascenso que, a ojos de Ana, implicaba desplazar a quienes durante años habían sostenido la estructura de la corona. Una traición personal. El dolor no fue solo político, fue íntimo. Según fuentes cercanas al palacio, Ana había defendido a Sophie en momentos críticos, respaldándola frente a críticas mediáticas y facilitando su acceso a espacios reservados para los miembros más consolidados de la familia real. Sostener en sus manos esa carta fue, para ella, la confirmación de que nunca fue vista como aliada, sino como obstáculo. Sin intermediarios ni protocolo, Ana llevó el documento directamente al despacho del rey Carlos III. No recurrió a asesores ni a canales formales, se lo entregó en persona. El monarca lo leyó en silencio, 2 veces. Quienes presenciaron la escena aseguran que, al levantar la vista, el peso en sus ojos era evidente. No se trataba de rumores ni de luchas de egos menores, era una grieta en el corazón mismo de la familia. Esta es la verdad que no querías ver. Ahora haz algo con ella, habría dicho Ana. No hubo gritos, no hubo dramatismo, solo la certeza de que se había cruzado una línea irreversible. La contraofensiva mediática. Mientras Ana buscaba justicia interna, Sophie preparaba su propia respuesta. La monarquía prospera en el silencio. Sophie lo rompió. Días después de que la existencia de la carta comenzara a circular entre altos miembros de la familia, la duquesa concedió una entrevista exclusiva, cuidadosamente pactada con un prestigioso comunicador conocido por su habilidad estratégica en el terreno mediático. No fue una aparición centrada en la caridad ni en compromisos ceremoniales. Fue una declaración política, aunque sin nombres propios. Habló de la rigidez de ciertas tradiciones, de quienes ocupan posiciones de poder por longevidad, no por relevancia, de la necesidad de evolución. Para el público general, sus palabras podían sonar abstractas. Para quienes conocen el funcionamiento interno de la Casa Real, eran dardos directos. El tono no fue desafiante, sino cansado, como si hubiese soportado más de lo que se le permitió expresar. Detrás de cámaras, su equipo activó una campaña de reposicionamiento. Fotografías cuidadosamente seleccionadas, artículos de opinión que la describían como modernizadora,
portavoz de la nueva generación, figura atrapada entre lealtad y cambio. Por un instante, la estrategia pareció funcionar. La advertencia ignorada, según fuentes palaciegas, Camila habría aconsejado a Sophie que no avanzara con la entrevista. Le advirtió que exponer tensiones abriría una caja de Pandora imposible de controlar. Pero Sophie consideraba que el silencio la condenaba. Eligió el riesgo. La reacción pública fue inmediata y profundamente dividida. Para algunos, su intervención fue valiente, una voz necesaria frente a una estructura rígida. Para otros, fue una maniobra de autopreservación envuelta en discurso reformista. Por cada titular comprensivo, surgía otro cuestionando su oportunidad, sus motivaciones y la coherencia entre su mensaje público y la carta privada. La respuesta de Ana. Ana nunca respondió públicamente, pero su entorno filtró una frase que resume su postura. Eso no fue valentía, fue cobardía maquillada. Para ella, el problema no eran las palabras, sino el escenario elegido. En lugar de enfrentar el conflicto dentro del ámbito familiar, Sophie lo llevó al mundo. No fue un intento de sanar, sino, según Ana, una emboscada. El daño ya estaba hecho. La imagen de la monarquía, que ya enfrentaba desafíos de legitimidad y adaptación generacional, sumaba ahora otra fisura visible. Dos mujeres fuertes, dos visiones de futuro, y una institución atrapada entre ambas. La lucha por el relato. En el fondo, el conflicto no es únicamente personal, es estructural. Representa el choque entre continuidad y transformación, entre quienes creen que la autoridad se gana con décadas de servicio y quienes sostienen que la relevancia debe redefinirse constantemente. Ana encarna la disciplina silenciosa, el deber sin exhibicionismo. Sophie representa, según sus defensores, la necesidad de conectar con una sociedad cambiante. Pero el modo en que esa discusión salió a la luz dejó heridas difíciles de cerrar. El palacio, presionado por la opinión pública, se vio obligado a contener el impacto sin emitir comunicados directos. Cada movimiento debía ser calculado, cada aparición pública, medida, porque en una institución donde la percepción lo es todo, perder el control del relato equivale a perder poder. El gesto que lo cambió todo comenzó con un documento aparentemente rutinario, el itinerario oficial de una próxima gira europea. En él figuraban los nombres habituales, los compromisos diplomáticos, las recepciones de Estado y los encuentros estratégicos. Pero para quienes conocen el engranaje interno de la corona, había una ausencia ensordecedora. El nombre de Sophie había desaparecido. No hubo comunicado explicativo, no hubo sustitución oficial, solo un vacío. Para una figura considerada durante años pieza clave del llamado soft power de la monarquía, capaz de tender puentes, suavizar crisis y reforzar la imagen internacional de la institución, aquello no era un simple ajuste de agenda. Era un mensaje, y no uno privado, sino protocolario. En la monarquía, el protocolo es lenguaje, y el silencio, sentencia. El discurso en Windsor, una alabanza con destinataria implícita. Apenas 2 días después, durante un acto oficial en Windsor, el rey pronunció unas palabras que terminaron de confirmar lo que muchos ya intuían. Frente a cámaras, diplomáticos e invitados internacionales, elogió públicamente a Princess Anne, describiéndola como el ancla inquebrantable de esta familia. La frase fue breve pero cargada de intención. En ningún momento mencionó a Sophie. No hubo referencias a unidad ni gestos conciliadores. Para un monarca conocido por medir cada palabra con precisión quirúrgica, aquella omisión fue interpretada como una condena elegante pero firme. Fuentes cercanas al entorno real aseguran que el discurso no fue improvisado. Fue una declaración estratégica. 0. No estaba simplemente destacando el compromiso de su hermana. Estaba redefiniendo el eje de confianza dentro del círculo más íntimo del poder real. El impacto en el círculo más cercano. Las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. Según diversas filtraciones a medios británicos, Camilla, habitualmente considerada la consejera más cercana del rey, habría mostrado un profundo desacuerdo con la decisión de apartar a Sophie. Se habla de discusiones privadas, de advertencias y hasta de amenazas veladas de reducir su propia presencia en determinados compromisos oficiales si se continuaba marginando a la duquesa. Pero esta vez, Carlos no retrocedió. Al parecer, el monarca consideró que la presión interna y los rumores externos estaban erosionando la credibilidad de la institución, y en ese contexto, entendió que mantener equilibrios artificiales podía resultar más dañino que asumir una ruptura visible. Una conversación filtrada, atribuida al entorno del rey, lo mostraba describiendo cierta alianza interna como cortoplacista y orientada a intereses personales. En el universo hermético de la realeza, palabras así son sísmicas.
No solo evidencian desconfianza, sino una toma de posición frontal. Balmoral. El retiro cancelado. La tensión alcanzó incluso espacios tradicionalmente sagrados para la familia real. El tradicional retiro anual en Balmoral fue cancelado abruptamente. Oficialmente se habló de ajustes logísticos. Extraoficialmente, se reconocía que el ambiente era irrespirable. Cuando la corona, símbolo histórico de unidad, comienza a representar divisiones internas, el daño no es solo familiar, sino institucional. La Casa de Windsor, asentada entre tradición y modernización, se encontró atrapada entre dos visiones: la discreción absoluta frente a la exposición estratégica, la lealtad silenciosa frente a la ambición de influencia. En ese tablero, Sophie pasó de ser una figura estable a convertirse en un elemento en revisión, según el lenguaje interno del palacio. Una expresión diplomática que, traducida, significa pérdida de confianza. El encuentro decisivo. Anne y Sophie frente a frente. Tras semanas de rumores, cambios de agenda y alianzas reconfiguradas, el palacio organizó lo que algunos describieron como una conversación necesaria, sin prensa, sin asesores, sin testigos oficiales. Solo Anne y Sophie, cara a cara. El encuentro fue breve pero definitivo. Quienes se encontraban en el pasillo describieron un silencio denso, casi físico. No hubo gritos, no hubo portazos. La confrontación se expresó en palabras medidas y en miradas cargadas de historia compartida. Según una fuente de alto nivel informada posteriormente, Anne sostuvo la mirada de Sophie y pronunció una frase que ya circula como leyenda palaciega. Elegiste una corona sobre una familia. No fue una acusación política. Fue una herida personal. En esa frase se condensaba la percepción de traición, no como un movimiento estratégico mal calculado, sino como una ruptura de confianza. Para Anne, símbolo de disciplina y deber inquebrantable, la lealtad a la institución nunca debía anteponerse al vínculo humano dentro del núcleo familiar. Sophie, sorprendida, no respondió con ira. Según los informes, se quebró emocionalmente y solo dijo, solo quería pertenecer. Esa confesión revelaba el trasfondo de toda la crisis. La búsqueda de relevancia, de aceptación, de un lugar central en una estructura históricamente rígida. Ambición mezclada con vulnerabilidad. Influencia sin arraigo. Anne no suavizó su postura. No hubo reconciliación. Antes de abandonar la sala, dejó una última sentencia. Cruzó la línea. Y lo sabe. 4 palabras que sellaron una ruptura. Con alianzas fracturadas y la confianza diluida tras los muros del palacio, la monarquía británica atraviesa una encrucijada silenciosa pero decisiva. Las cicatrices de la traición aún están frescas y la pregunta resuena tanto dentro como fuera de la institución. ¿Qué ocurre cuando los miembros de la realeza se enfrentan entre sí y nadie parece capaz de frenar la escalada? En medio de este escenario tenso, una figura ha emergido con fuerza inesperada: Princess Anne. Durante años considerada por algunos como secundaria en el tablero de poder, la hija de la reina Isabel II ha asumido un papel central en la maquinaria institucional. Compromisos públicos, que antes recaían en otras manos, ahora llevan su nombre. Visitas diplomáticas clave la tienen como protagonista. Su presencia, sobria y disciplinada, proyecta una autoridad que no nace de la ambición, sino de la experiencia. Fuentes cercanas describen su actuación no como una maniobra de ascenso, sino como un acto de estabilización. Anne conoce de primera mano las tensiones internas que pueden desgastar a la corona, y parece decidida a impedir que el caos eche raíces nuevamente. El contraste es evidente con Sophie, Duchess of Edinburgh, cuya desaparición del foco público ha sido notoria. Sin apariciones oficiales ni compromisos programados, su rol está siendo revisado con cautela. Lo que comenzó como un intento por reforzar su posición dentro de la estructura palaciega, ha derivado en aislamiento. No está completamente apartada, pero tampoco plenamente respaldada. Su figura permanece en suspenso, como un interrogante que pocos se atreven a formular en voz alta. También Camilla, Queen Consort, ha reducido visiblemente su influencia. Aunque mantiene su título, en los pasillos se comenta que ya no lidera con la misma firmeza las conversaciones estratégicas. Algunos interpretan su bajo perfil como una retirada táctica, otros como una consecuencia directa del reequilibrio interno. Sea cual sea la razón, su soledad política es perceptible. En el centro de este proceso está Charles III, descrito por allegados como el arquitecto de una nueva infraestructura de lealtad. Asesores de confianza han sido convocados nuevamente, agendas reescritas y reuniones restringidas a un círculo más estrecho. El mensaje es claro:
Si la monarquía quiere sobrevivir a la próxima década, no bastará con tradición. Necesitará cohesión forjada en la adversidad. Fuera del palacio, la opinión pública también se reconfigura. Donde antes Sophie despertaba simpatías discretas, ahora son William, Prince of Wales, y Anne, quienes encarnan la columna moral de la institución. Su popularidad no se sustenta en el espectáculo, sino en la constancia y la estabilidad. En paralelo, otra transformación comienza a delinearse. Según fuentes cercanas, Anne ha intensificado su mentoría hacia Catherine, Princess of Wales. Las reuniones privadas entre ambas se han multiplicado y ya no se limitan a cuestiones protocolarias. Se habla de conversaciones profundas sobre la mecánica interna del sistema, cómo se mueve, cómo se adapta y cómo evita fracturarse. Catherine podría estar dando un paso decisivo, no solo hacia el protagonismo público, sino hacia la estrategia institucional. La monarquía continúa, sí, pero no intacta. Cada traición no solo hiere, también redefine equilibrios y redistribuye poder. En esta etapa de transición silenciosa, la corona se recompone desde dentro, consciente de que su mayor desafío no proviene del exterior, sino de la fragilidad de sus propias lealtades.